Buenos días a todos. Hoy nos toca estudiar o reflexionar sobre la oración de Getsemaní. Como es un tema tan particular y porque ustedes me quieren mucho a mí y porque ya soy mayor, les voy a hacer un pedido, me voy a tomar la libertad de hacer un pedido. Que todo lo que ustedes quieran aportar o decir o reflexionar, lo hagan hacia el final de lo que yo tengo para decirles. Esto no lo digo porque yo no soy democrática, lo digo porque no soy democrática y porque además transitar la oración de Getsemaní después de esta alabanza que hemos tenido requiere como un envión muy particular. Entonces les pido eso y comenzamos. Lucas, el Evangelio de Lucas, nos cuenta, como dijo Nicolás recién, que Dios tiene un plan. Y nos anticipa ese plan de redención con la llegada de Jesús desde el primer capítulo de Lucas. Y cuando yo leo Lucas, siempre considero que hay que empezar por la profecía de Zacarías, porque es un poema y porque nos anuncia el plan de redención. Lucas 1, 78 y 79 dice: porque nuestro gran Dios, en su gran misericordia, nos trae de lo alto el sol del nuevo día para dar luz a los que viven en la más profunda oscuridad y dirigir nuestros pasos por el camino de Dios. Dios habla hoy, dice, por la entrañable misericordia de Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en las tinieblas y sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Lucas nos invita a transitar ese camino de la mano de Jesús y nos presenta a un Jesús que comienza en Galilea y luego en muchas otras ciudades. En Galilea llama a sus discípulos, en Galilea les enseña sobre la misericordia, sobre el ayuno, sobre el tiempo que les va a tocar vivir, sobre el amor, sobre la misericordia, sobre no juzgar, sobre edificar la vida sobre una roca firme, sobre cómo dar frutos. Lucas nos relata sistemáticamente todos los milagros de Jesús. Y así hemos transitado todos estos meses, conociendo cuando Él alimenta a las personas, cuando da vista a los ciegos, cuando sana a los enfermos, cuando saca demonios, cuando calma el viento, cuando detiene el mar. Y todo eso lo hace en compañía de sus discípulos. Hacia el capítulo 9, no sé si recuerdan, dice que llega el tiempo que Jesús afirma su rostro y tiene que regresar a Jerusalén. Tiene que ir a la muerte. Cuando se acerca a Jerusalén, ya en tiempos de la Pascua judía, Jesús ya era un personaje, si podemos decir eso, muy conocido. Todo el mundo quería estar cerca de él. Los discípulos, la gente se agolpaba y los discípulos tenían que separarlo. Ya se empezaban a escuchar palabras como el Mesías. Lucas 19:38 dice que la gente, cuando Jesús entraba, decía: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Jesús había venido a entregar su vida y a regalarnos una nueva vida. Y la propuesta del Señor es esa: guiar nuestros pasos por un camino de fe, por un camino de amor, por un camino de misericordia, por un camino con su presencia. Luego de que sucede eso, el Señor instituye la cena del Señor y cena junto con sus discípulos
y les vuelve a recordar gráficamente a través de la copa y del vino cuál era su destino, la muerte. El texto sobre cuál vamos a reflexionar hoy es Lucas 22 a partir del 39 y se da en ese contexto, entre la cena y la cruz. Dice así: y saliendo se fue, como solía, al monte de los olivos, y sus discípulos también lo siguieron. Cuando llegó a aquel lugar les dijo: orad para que no entréis en tentación. Y él se apartó de ellos, a distancia, como de un tiro de piedra, y puestos de rodillas, oró. Oró diciendo: Padres, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle, y estando en agonía, oraba más intensamente, y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Cuando se levantó de la oración y vino a sus discípulos, los halló durmiendo a causa de la tristeza, y les dijo: ¿por qué dormís? Levántense y oren para que no caigan en tentación. El título que le pusieron a esta porción cuando me la dieron es La tristeza. Hay muchas versiones de la Biblia que figura como título de esta porción la oración de Getsemaní, o la angustia en la oración de Getsemaní, o Jesús ora. Y yo los voy a desafiar a que cuando termine lo que voy a intentar transmitirles hoy, cada uno se anime a ponerle un título nuevo. Obviamente que no somos escribas, obviamente que no queremos reemplazar la autoridad de los líderes de la iglesia que le han puesto este título. Es simplemente pensar en qué me dijo a mí esta porción maravillosa de la palabra y qué me llevo para seguir pensando. La idea, cuando estudiamos las oraciones, que estudiamos aquellas 5 o 6 oraciones, leímos un libro que decía que es difícil mirar por la ventana la oración de otro, ¿no? Y más esta oración, espiando como si nos fuera ajena, ¿no? Esta oración nos incluye. Y espero que seamos capaces de descubrir en qué nos incluye, en qué nos incumbe y en qué nos interpela. Empieza diciendo como solía hacer. Siempre recordamos que el Señor Jesús oraba frecuentemente y iba a este lugar a orar frecuentemente. Es importante entender que las oraciones de Jesús no pueden ser estudiadas como un tema aparte, aislado de su vida. Leía un librito que se llama Así hablaba de Jesús, de Peterson, que hace referencia y dice: cuando uno está en una orquesta, algunos tocan el oboe, algunos tocan la flauta, algunos tocan el arpa, y entonces cada uno se especializa en el instrumento que ha elegido tocar. Pero esto no pasa en la vida cristiana. Algunos no oran, otros adoran, otros alaban. No es así. Nosotros, no existe ese concepto de especialización, porque, dice la autora, para el cristiano el orar es como para el hombre respirar. Forma parte de lo que un cristiano hace para sobrellevar la vida que tiene que transitar. Jesús oraba de día, Jesús oraba de madrugada, Jesús oraba de noche, Jesús oraba en su trabajo, Jesús oraba para sortear la tentación. Dios hablaba directamente en el huerto con Adán y Eva. Era un diálogo cotidiano que se obtura a causa de la desobediencia. Jesús oraba siempre porque dialogaba con el Padre en manera permanente. Jesús oraba
porque era parte de su vida de relación. Jesús oraba para construir esa identidad que todos nosotros anhelamos. La oración en Jesús siempre fue la búsqueda de la voluntad del Padre. Se alejó de sus discípulos, de los 3 que lo acompañaron siempre, de los más íntimos, de los 3 que fueron testigos de este hecho, y se rindió ante la presencia de Dios. Hoy cantamos. Jesús generaba estos momentos de intimidad, donde todas las preocupaciones que él tenía eran manifestadas con absoluta transparencia y con absoluta honestidad. Era una práctica cotidiana en él. Primera pregunta para reflexionar. ¿Cómo son nuestras oraciones? Y yo me pongo primera porque a mí me cuesta mucho orar, porque siempre me distraigo con algo. ¿Cuánto tiempo le dedico a fortalecer el vínculo con Dios? ¿Qué palabras uso? ¿Cuál es mi lenguaje? ¿Es un lenguaje formal, ritual? ¿Es un lenguaje familiar como el que usaba Jesús? ¿Realmente logro expresar honesta y transparentemente lo que quiero llevar al Padre? ¿Soy capaz de dialogar con el Padre y de disponer mi corazón para la escucha? Jesús oraba intensamente. Hebreos 5 dice un texto que es difícil hasta de repetir. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con clamor y lágrimas al que podía librarlo de la muerte. Lucas menciona 5 veces la palabra oración en este pequeño texto y describe este ruego con extrema intensidad, porque nos presenta a Jesús como ejemplo para animarnos a todos y cada uno de nosotros a imitar su vida de oración. Padre, Abba, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero que no sea mi voluntad, sino la tuya. Es una oración conmovedora, donde se manifiesta esa humanidad del Verbo encarnado, que anticipándose al momento de entrar en contacto con el pecado se conmueve y su alma empieza a agonizar, al punto tal que empieza a sudar gotas de sangre. Y no obstante eso, está dispuesto a obedecer. Jesús vino al mundo conociendo nuestras necesidades para morir por nosotros. El plan de redención de Dios era la entrega de su Hijo, quien tomó forma de siervo y se humilló para redención de nuestras vidas. Su angustia era indecible, es indescriptible. Mi alma agoniza, dice el Señor, siento que me muero, pero se somete al plan de Dios en obediencia. ¿Qué nos pasa cuando leemos esta porción de la Biblia? ¿Qué sentimos? Es tan desgarrador el sufrimiento de Jesús que resulta inconcebible. Mirando esta angustia, porque lo dice Mateo, dice, mi alma desfallece, no nos queda más que hacer lo que hicimos esta mañana. No nos queda más que rendirnos a sus pies en agradecimiento. Agradecer a Dios porque somos valiosos para Él. No dilatemos ni un día ni una hora la rendición a Cristo, porque Él nos está buscando y quiere que nos reconozcamos como pecadores, porque por ese pecado su cuerpo iba a ser sacrificado. Si esto nos estremece y logramos oír esa voz, le digamos, quiero que entres a mi vida y que me regales un corazón nuevo.
Juan 3, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Un amor incomparable e incomprensible. Es hermoso recordar la firme voluntad del Señor Jesús de ir a la cruz por obediencia al Padre y por amor a nosotros. Yo la llevo al jardín a Regina de lunes a viernes. Me lleva más o menos 8 a 10 minutos ese trayecto de mi casa al jardín. Y ella, todas las mañanas, no sé si porque es la única canción que sabe, durante esos 8 o 10 minutos, canta. El amor de Dios es maravilloso. Tan alto que no puedo ir arriba de él, tan bajo que no puedo ir abajo de él, tan ancho que no puedo ir afuera de él. Cuán grande es el amor de Dios. Qué hermoso es tener a mi Regina que todas las mañanas me recuerda cuán grande es el amor de Dios. ¿Qué más vemos en la oración de Getsemaní? El que era uno con Dios comenzó a sentir la separación que provoca el pecado. Nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte. Nosotros sabemos que pecado es todo lo que aparta al hombre de Dios. El conocimiento de la terrible enormidad del pecado y lo que el pecado produce y lo que le iba a producir al Señor Jesús en la cruz, que es la separación del Padre, quebrantó el alma del Hijo. Era imposible que nosotros escapemos del pecado sin la sangre del Señor Jesucristo. Pero la angustia, esta angustia que leemos, nos obliga a pensar cuál es la tremenda dimensión y la entidad que tiene nuestro pecado. Elena White, en un libro que se llama Caminar a Cristo, un libro muy pequeño y hermoso, dice: por la desobediencia, ese estado de inocencia inicial se pervirtió y la naturaleza del hombre se debilitó al punto tal que era imposible que por su propia fuerza pudiera resistir el mal. Hebreos dice que el Señor clamaba con lágrimas y no deseaba separarse de su Padre. Y el Padre hizo silencio. Y Jesús murió cargando el pecado en la cruz del Calvario. ¿Qué entidad tiene el pecado en nuestras vidas? ¿Cómo lo dimensionamos? Al mirar el dolor de Cristo, tenemos que obligarnos a pensar en eso, porque eso nos incluye. El pecado separa, corroe y lleva a la muerte, y tan es así que fue necesario que el cuerpo de Jesús se sacrificara y que las lágrimas de Jesús se derramaran para nuestra redención. ¿Qué más vemos en Getsemaní? Los discípulos que habían sido, que eran testigos de esto, que estaban a distancia, pero que podían escuchar el clamor del Señor. No sé si podían ver sus lágrimas, pero Hebreos dice que clamaba fuerte. Los testigos de ese sufrimiento dormían. El gringo, cuando le tocó de hablar de la parte que Jesús les empieza a anunciar la muerte, lo tituló como lo inconcebible. Ellos habían sido los discípulos rescatados por Jesús en Galilea, habían sido llamados para servirlo, habían visto su poder, lo habían visto a Jesús detener el viento, habían visto dominar el mal, habían visto levantar a personas de la muerte. Jesús les había dado el poder a ellos para que sanaran, para que sacaran demonios. Compartieron esos años en Galilea aprendiendo del Rey y empezaron a escuchar de todos los que se acercaban: es el Mesías, es el Hijo de Dios, es el Hijo del Hombre, es el Rey.
al punto tal que días antes Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y de pronto Jesús agoniza más. De pronto Jesús le empieza a hablar de la muerte. Y de pronto ellos se encuentran siendo testigos de esta agonía. Era realmente, como nos decía el gringo, inconcebible. Y Jesús le decía: oren para que no caigan en tentación. Que es lo mismo de decir: oren para permanecer en mi camino en tiempos de prueba. Oren. Se lo dijo varias veces. Mientras agonizaba se volvía a ellos, porque nunca dejó de pensar en nosotros. Y les decía: oren. Oren, porque van a necesitar fuerzas para enfrentar lo que se viene. Es lo mismo que nos dice a nosotros: oren todo el tiempo, porque necesitan estar cerca mío para enfrentar lo que les toca vivir. ¿Cuál es mi respuesta a ese escenario? Hay muchas respuestas. Una de las respuestas es la que vivimos hoy, en la alabanza y en la adoración. Una de las respuestas es decir: gracias, Señor, por morir por mí. Me rindo a tus pies. Gracias. Pero el Señor quiere más, porque el Señor les dice a sus discípulos: despiértense, levántense, sigan adelante. Muchas veces como cristianos vemos esta escena y miramos la cruz de Cristo y su agonía y su muerte y nos quedamos perplejos ante tanto amor y pasamos detenidos muchos años en adoración. Nos quedamos en una estación de ese camino, viniendo todos los domingos con sentimientos absolutamente genuinos a adorarles. Estamos obnubilados y no alcanzamos a vislumbrar que la propuesta del Señor es seguir corriendo hacia la meta, a servirlo, a adorarlo, a alabarlo, a levantarse, a no dormirse. Muchas veces la ansiedad y las pruebas. Jesús agonizaba. Los discípulos estaban derrumbados de tristeza y era comprensible y estaban paralizados. Muchas veces las pruebas nos derrumban. Oren y pidan fuerzas para permanecer en mi camino. Los discípulos unas horas antes le habían dicho: no hay forma, Señor, que te abandonemos. Vamos a ir presos contigo. Y si debemos enfrentar la muerte, allí estaremos. Pedro, me vas a negar jamás. Muchas veces nuestra vida está firme y sustentada en nuestras fuerzas y en nuestras convicciones. Y creemos, como Pedro, que podemos. Nos hacemos fuertes en nuestras potencialidades. Yo llegué hasta aquí porque me esforcé. Yo llegué hasta aquí porque trabajé, yo estudié, yo lo conseguí. Mi refugio es mi condición social, económica, política, mi imagen, mis logros. Todas aquellas cosas que nos hacen un poco mejores o que nos hacen vivir mejor. Todo esto nos puede ayudar a corregir algunas conductas. Nos puede llevar a modificar algunas actitudes, pero no hay nada que nosotros tengamos que puede cambiar nuestro corazón. No hay poder humano que pueda sacarnos del abismo y de la parálisis de la angustia. No hay. Es necesario que obre un poder interior que nos saque de ese estado, y el único poder
es Cristo. Es necesario que nosotros reconozcamos esa condición de pecadores y que les pidamos que nuestro corazón se renueve día a día conforme a su voluntad, adorando, alabando, orando, estudiando la palabra, permaneciendo cercano al Padre. Nuestro corazón necesita esa renovación diaria, porque la tentación es mucha. Yo le digo siempre a Nicolás, que es la luz de mi vida, yo le digo, tu fortaleza física te pone en lugares destacados. Pero Nico, ¿y el crecimiento espiritual? Mami, yo nunca voy a dejar de creer en Dios. Nunca. Dios nos sigue llamando. No dejemos que nuestro corazón se endurezca. No dejemos que pase un día sin acudir a Él. Mantengámonos cercanos a Cristo, recordando su agonía todos los días, para que eso sea nuestro impulso a servirlo. Nuestra naturaleza está absolutamente debilitada. Por eso el Señor nos dice eso, es necesario orar sin cesar para que la comunión los mantenga firmes. Nada en nosotros hay que pueda mantenernos lejos de la tentación. No prometan, no se engañen. El único que nos puede otorgar las fuerzas necesarias es aquel que venció la batalla de la tentación. Despierten y sigan orando. En medio de la prueba, Jesús se rindió a los pies del Padre. Y la respuesta de Dios fue el abrazo de un ángel. Un ángel lo reconfortó. Yo digo el abrazo porque a mí me gusta mucho el arte y esta porción de la Biblia ha sido retratada innumerablemente por grandes pintores de la humanidad. ¿Y saben cómo retratan esta escena? Jesús rendido, con la cabeza abajo, sobre una piedra, casi vencido, con un ángel que lo abraza. No sabemos exactamente qué le dijo el ángel de Dios a Jesús. Probablemente, si me permiten pensar en algo, probablemente le dijo: es necesario que mueras para que Analía viva. Probablemente le dijo: es necesario que mueras para que Nico viva. Probablemente le recordó cada uno de nuestros nombres y le dijo: por tu sangre se van a volver a encontrar. Y le dio fuerzas, porque el Señor se levantó y fue a la cruz. No sé qué es exactamente lo que el ángel le dijo al Señor en ese momento, pero sí sé qué es exactamente lo que el ángel me dijo a mí en tiempos de angustia. Se lo he dicho muchas veces a esta congregación, porque el abrazo del ángel vino de las palabras de cada uno de ustedes. Seguramente el gringo y la Lili pueden dar testimonios que el ángel del Señor los abrazó esta semana y los va a seguir abrazando hasta que recuperen sus fuerzas. Él es el único que tiene poder para reconfortarnos. No dejemos de pedirles incesantemente esas fuerzas. No dejemos de clamar y no dejemos que la angustia nos paralice, porque Él ha vencido la muerte y nos ha regalado un acceso a un Dios cercano.
¿Saben lo que dice la palabra de Dios en 2 Corintios? Hablando de esa luz que vive en nuestros cuerpos. 2 Corintios 5, creo que es 4, 8, dice: nos vemos atribulados en todo, pero no abatidos, perplejos, pero no desesperados, perseguidos, pero no abandonados, derribados, pero no destruidos. Donde quiera que vamos, siempre llevemos en nuestro cuerpo la muerte de Jesús, para que también su vida se manifieste en nuestro cuerpo. No nos desanimemos, al contrario, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos vamos renovando día a día, pues los sufrimientos efímeros y ligeros que ahora padecemos producen una gloria que vale muchísimo más que todo sufrimiento. Así que no nos fijemos en lo visible, sino en lo invisible, ya que lo que se ve es pasajero, mientras que lo que no se ve es eterno. Y el 5 dice: de hecho, sabemos que si esta tienda de campaña en que vivimos se deshace, tenemos en Dios un edificio, una morada celestial hecha por manos no humanas. Esa es su promesa y esa es nuestra esperanza. Que si la agonía de Cristo nos paraliza en adoración, no dejemos de adorarlo, pero que esto sea solo una escala en nuestras vidas. Sigamos renovando nuestro interior, comprometidos en adoración, en oración, en estudio de la palabra y en servicio, hasta llegar al cielo. Que la agonía de las pruebas no nos paralicen. Sigamos el ejemplo de Cristo y le pidamos que nos envíe un ángel para reconfortarnos. En medio de la angustia, Jesús se rindió a los pies del Padre. Pablo después dice a los filipenses y tantas otras cartas: no se aflijan por nada, sino preséntenle a Dios en oración. Y así Dios les dará la paz, esa paz que cuida sus corazones y sus pensamientos. Esa paz que nos cuida solo viene de Dios. Lo único que tenemos que hacer es seguir sus huellas, seguir su ejemplo de cómo orar, de cómo acudir al Padre, de cómo buscar fuerzas. Jesucristo murió por nosotros y cuando resucitó se apareció a las mujeres otro ángel, ¿no? Y le dijo: vayan a Galilea, dejen Jerusalén y vayan a Galilea. Galilea, el lugar donde Jesús los encontró, donde Jesús los llamó, donde Jesús les enseñó a servir, donde Jesús se mostró al hombre. Vuelvan a ese lugar. Pero no le dijo solo eso. Vuelvan a Galilea porque Él va delante de ustedes. No tengamos miedo ni nos quedemos paralizados en la angustia. Nos despertemos y llevemos la imagen de Getsemaní en nuestros corazones, sintiéndonos parte de ese grito desesperado, porque ese grito y esas lágrimas fueron por nosotros. Nos despertemos siguiendo sus huellas, incluso en medio del desconcierto. No confiemos en nuestras fuerzas. No miremos la angustia como si ésta fuera ajena. Luchemos como luchó el Señor para obedecer y para seguir el camino
al cual Él nos invitó. Nos visitó, dice Zacarías, para encaminar nuestro camino y llenarlo de luz. Yo los quiero dejar con un poema que le pedí permiso a la Susi para leerlo, de Paulina de Farfán. Un poema maravilloso. Yo no sé vivir, mi Dios. Yo no sé vivir, mi Dios, sin tu presencia, porque sin ti la rosa no es mi rosa, ni el cielo ya es mi cielo, porque vida, pájaro, flor, cielo y tú son una sola cosa. Yo no sé vivir, Señor, sin tu presencia. Quiero intentarlo a veces, para saber cómo viven aquellos que sin ti andan. Quiero conocer con qué sustancia llenan el ser, para caminar por la senda de tu no presencia. Quiero hacerlo con la cabeza alta, dominante y segura, y me digo, no conozco a Dios, nunca le he visto. No tengo nada que ver con esas llagas lacerantes que le dejaron al hijo los clavos traspasados, ni el pájaro aleteante de su abierto costado. Soy ajena a ese ruedo, a esa angustia y a ese grito. Del presente al futuro voy, nada debo al pasado. Y no puedo seguir. De veras que no puedo. Solo una fantasía y aún así estoy llorando. Magdalena redente y penitente, soy deudora, sí, deudora de tu amor y así lo estoy gritando. No deseo otra cosa. Tú, siempre tú, mi rosa, mi cielo, mi ansiedad, mi canción, mi lámpara, mi absoluto todo. Solo es todo si entreveo tu mano agregando la divina porción. Desconozco cómo sigue el camino, ignorante. Nunca conoceré el hondo misterio de las cosas, mas nada de eso importa. Lo presente y lo eterno, deslumbrada voy, siguiendo tras tus huellas luminosas. Que este sea nuestro sentir. Que el Señor nos bendiga.